Video, exhibieron ante la OEA imágenes de las torturas. El teniente Ronald Ugarte se presentó ante la Organización de Estados Americanos para revelar las atrocidades que sufren los detenidos en las prisiones venezolanas y mostró 3 videos que grabó de forma oculta durante su desempeño en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM. Luis Almagro y Tamara Suju denunciaron los crímenes de lesa humanidad y revelaron la existencia de cárceles clandestinas. A los prisioneros los tratan como si fueran animales. Todo el tiempo hay una opresión tanto física como psicológica. El teniente venezolano Ronald Alirio Ugarte Silva, quien desertó del régimen de Nicolás Maduro, presentó impactantes imágenes ante la Organización de Estados Americanos, OEA, de las brutales torturas que lleva a cabo la dictadura chavista en las cárceles militares contra los detenidos. El joven uniformado participó vía videoconferencia del encuentro en el que la directora ejecutiva del Casla Institute y delegada ante la Corte Penal Internacional, Tamara Suju, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunciaron los crímenes de lesa humanidad del régimen. Ugarte manifestó que formó parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, donde desempeñó varios cargos, el más importante, en la División de Investigaciones. Pero también estuvo como custodia de calabozo, donde permanecen los prisioneros políticos. No me imaginé ver tantas atrocidades humanas, reconoció, para luego dar detalles de esas atrocidades. Prisioneros durmiendo en el piso, haciendo sus necesidades en una botella de agua, prisioneros a los que no se les brinda el servicio médico, prisioneros torturados, etc. El teniente venezolano aseguró que vivió 6 meses de terror en esa área del DGCIM. Durante los 6 meses que me desempeñé como custodio, ayudé como pude a los prisioneros, sin que algún funcionario me descubriera, poniendo en riesgo mi libertad y mi vida. Los videos que exhibió ante la OEA fueron grabados de forma oculta. Tal como detalla en su relato, en los 3 casos son militares. El primero corresponde al capitán Caguaripano, a quien un oficial le pregunta si quiere desayunar. Él se niega porque no se le está brindando el apoyo y el servicio médico, ya que tenía varios días con ese estado, con dolores estomacales y orinaba sangre. En la grabación se puede observar al detenido sosteniendo un bidón con sangre. El oficial no hace caso a su reclamo de llamar al coronel y cierra la puerta. El segundo video muestra al coronel Mejías Laya, quien fue torturado brutalmente durante su permanencia en la División de Investigación, con las manos atadas a la espalda y con los ojos vendados, sentado en el piso de una pequeña habitación. Duró de esa forma 30 días, reveló Ugarte. En el tercer video, el joven uniformado relató que se dirigió a los cuartos de tortura. En esa oportunidad ellos me dieron la orden de preguntarles a los torturados cómo se sentían. En ese cuarto se puede observar a 3 hombres, el coronel García Palomo, el ciudadano Abichela y el coronel Acevedo. Ugarte indicó que él solo custodiaba y que no tenía acceso al área donde torturaban a los prisioneros, pero afirmó que sí pudo escuchar sus gritos de dolor. Reveló, además, que tiene conocimiento de diferentes centros de tortura, algunos en el Fuerte Tiuna, y otros en lugares clandestinos. De estos centros clandestinos, que también fueron denunciados por Suju, los que solo tienen conocimiento son el personal cubano y los colectivos chavistas. El teniente aclaró que estos colectivos en verdad son más paramilitares, ya que son adiestrados, equipados y armados militarmente. Portan credenciales de la DGCIM, extorsionan, secuestran, torturan y asesinan.
Durante su exposición, también dio detalles de la intervención cubana en las Fuerzas Armadas venezolanas. Sostuvo que durante su formación militar fue adiestrado tanto por militares venezolanos, como por la milicia de inteligencia cubana para realizar labores de contrainteligencia que prevengan las actividades de espionaje y contrainteligencia enemiga. Observé con mis propios ojos cómo la milicia de inteligencia cubana realiza operaciones mixtas entre militares cubanos y venezolanos para ir a la RECIM, Región de Contrainteligencia Militar, RECIM Capital, Insular, Guayana, Oriental, Los Llanos, Occidental, Los Andes, agregó. Apuntó, por su parte, que los agentes cubanos dan órdenes a los generales que comandan cada RECIM y a cada uno de los analistas, siempre sembrando odio a cualquier persona que esté en contra del comunismo. Dugarte aseguró que decidió desertar después de los meses de terror que vivió y contó que un prisionero le pidió que mostrara al mundo lo que se está viviendo en las cárceles del régimen. Reconoció, asimismo, que el descontento en la Fuerza Armada es muy grande, pero aclaró, muchos colegas tienen miedo, temen que el régimen haga algo en contra de sus familiares. Descargas eléctricas, asfixias y golpes. Previo a la intervención del teniente Dugarte, Luis Almagro y Tamara Suju dieron detalles de las torturas y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen chavista. El secretario general de la OEA indicó que cientos de personas sufrieron y sufren torturas físicas y psicológicas, asfixias y violaciones. La aplicación de la tortura ha sido utilizada para sembrar terror y castigar a la disidencia y opositores. Denunció, además, que el uso sistemático de la tortura constituye claramente un crimen de lesa humanidad que ya debe ser investigado, e hizo referencia a la intervención cubana en los distintos mecanismos de tortura y represión. Suju indicó que entre las víctimas también se encuentran mujeres y menores de edad. Por su parte, remarcó que el primer trimestre del año fue el más duro en cuanto a la represión del régimen. En esa línea, detalló que la mayor parte de las víctimas fueron asesinadas en el marco de las manifestaciones. El FAES y la Producto Nacional Bruto buscaron a personas que se han manifestado y las han ejecutado incluso frente a sus familias. La directora ejecutiva del Khazla Institute sostuvo que la tortura se ha incrementado por el desespero de Maduro. En los últimos 2 meses, según indicó, se registraron 40 nuevos casos de torturas. Las más atroces contra militares, colgados, tirados en el piso sin agua ni comida, hogares brutalmente allanados, hijos masacrados por el FAES. También denunció torturas de familiares, asesinatos por grupos paramilitares y desapariciones forzadas. En línea con la declaración de Dugarte, Suju reveló que la DECIM utiliza centros de tortura clandestinos. Algunas son viviendas incautadas al narco. Estas viviendas son llamadas casas de tortura. La tortura se ha incrementado por el desespero de Maduro. En esos centros, uno de los nuevos métodos de tortura consiste en echar droga a los prisioneros en zonas del cuerpo donde están sangrando. También denunció la persecución que sufren los periodistas, algunos fueron secuestrados y amenazados de muerte. Suju, quien subrayó que ya son más de 1000 los militares que desertaron, informó que estas denuncias serán llevadas la próxima semana a la Corte Penal Internacional de La Haya. Exclusivo, habla el periodista que fue secuestrado por el régimen de Maduro. ¿Cómo pueden tener más dinero que Messi? Es grosero el robo que hubo. Luis Carlos Díaz fue capturado por el SEBIN. Pasó 8 horas desaparecido hasta que admitieron su detención.
Lo liberaron tras una intensa campaña de presión nacional e internacional, pero le prohibieron hablar de lo que pasó. En esta entrevista con Infobae da su visión de la crisis venezolana y cuenta que lo moviliza a seguir en el país. Periodista. Luis Carlos Díaz se define como hijo de Internet y tejedor de redes, pero probablemente ninguna palabra lo describa mejor que la primera. La voracidad con la que investiga y luego cuenta lo que hay detrás de las cosas que suceden a su alrededor lo convirtió en una referencia ineludible, en un país en el que informar e informarse se volvió una odisea por la censura generalizada. Con 34 años, construyó una precoz carrera en el mundo de la comunicación, siempre dentro de la Venezuela chavista. Si bien trabajó en importantes periódicos y revistas, las plataformas con las que más alcance logró fueron la radio e internet, sobre todo, a través de su cuenta de Twitter, seguida por casi 370.000 personas. Si bien su especialidad son las tecnologías de la información y la comunicación, la gravedad de la crisis venezolana lo fue llevando a cruzar ese conocimiento con la política. En parte, una consecuencia lógica de que la web se haya vuelto uno de los pocos espacios públicos que quedan en el país para hacer activismo político con ciertos márgenes de libertad. Su insistencia en contar sin velos los pormenores de la debacle social y política de Venezuela lo volvieron un blanco cada vez más frecuente de las amenazas gubernamentales. El histórico apagón que dejó sin luz a gran parte del país durante varios días marcó un punto de inflexión. Desesperado por conseguir culpables para desviar la atención, un sector del chavismo hizo foco en él. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, lo acusó públicamente de ser parte de una conspiración internacional para sabotear el sistema eléctrico. Como supuesta evidencia presentó un video muy burdo en el que tomaban declaraciones suyas con consejos sobre cómo mantenerse informado en medio del blackout comunicacional como si estuviera refiriéndose al apagón eléctrico y lo hubiera anticipado. El lunes 11 de marzo a las 5:30 p.m., cuando iba desde la radio hasta su casa en bicicleta, fue secuestrado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Durante más de 8 horas no se supo nada de él. Creo que me terminó liberando esa suma de redes preocupadas por un periodista desaparecido. No le dijeron nada a mi familia, ni dónde estaba. Ellos preguntaban por mí y les respondían que no me tenían, le cuenta Díaz a Infobae. Pero no era una persona fácil de desaparecer. Naki Soto, su esposa, que también es periodista, se movió con extrema rapidez. Lideró una efectiva campaña en redes sociales pidiendo su aparición, y en poco tiempo su caso era un tema nacional e internacional. Esa misma noche, el SEBIN reconoció que lo había detenido y lo llevó a su casa para que presenciara un allanamiento. Se robaron el dinero, mis computadoras, hasta la comida, relató Díaz. Luego lo trasladaron al helicoide, la temible sede del SEBIN por la que pasaron miles de presos políticos en los últimos años. Todos coinciden en las condiciones infrahumanas de reclusión. Soto, que se recupera de un cáncer y que también fue amenazada, no se quedó callada. Contó lo sucedido y convocó a una movilización para el martes. El movimiento de presión no dejó de crecer. No había pasado un día de su desaparición, y ya habían pedido por él Amnistía Internacional, Human Rights Watch y hasta Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. A la mañana siguiente, todo cambió.
Se esfumaron las acusaciones de terrorismo y traición a la patria por supuestamente haber saboteado el servicio eléctrico. En cambio, le imputan el delito de instigación pública, por contar lo que pasaba. El martes al atardecer, 25 horas después de su captura, Díaz fue liberado. Lo que pasó afuera es que mi esposa habló con muchos medios internacionales. Armaron una protesta pública, liderada por ella, que dio vuelta al mundo. Gente como Amnistía Internacional me declaró preso de conciencia, y hablaron Bachelet y el Parlamento Europeo, entre otros. Creo que me terminó liberando esa suma de redes preocupadas por un periodista desaparecido. Tengo todo para vivir afuera, pero acá está mi misión, lo que me da sentido. Pero Díaz no está tranquilo, porque el proceso sigue abierto y su situación legal es muy precaria. Le prohibieron terminantemente salir del país y hablar públicamente de su caso, y debe presentarse cada 8 días ante los tribunales. Hasta le querían impedir que asista a manifestaciones públicas, pero como eso equivaldría a quitarle su trabajo, debieron aceptarlo. A pesar de estas amenazas, Luis Carlos, como lo conocen todos en Venezuela, trata de recuperar su vida y de volver al periodismo. Su razón de ser, su misión, como él mismo lo define en esta entrevista con Infobae. Podría pensarse que el vuelco entre la decisión de detenerlo en un primer momento, pero liberarlo al día siguiente, responde en parte a las divisiones que hay en el chavismo. ¿Cuán importante es esa fractura interna? El poder no es monolítico y las cuotas de corrupción ya no alcanzan ni en bolívares ni en dólares. Se acaban esos fondos. Es desconocido cómo se han dividido, pero la última movida de Nicolás Maduro, de hacer que todos los ministros pongan sus cargos a la orden, responde a eso. Las decisiones que él tome a partir de allí nos van a indicar cómo va a ser su próximo gobierno. Podría haber una radicalización o quizás el cambio de un grupo por otro. Durante mucho tiempo, las divisiones más visibles eran las de la oposición, pero desde el 10 de enero parece que las dejaron de lado. ¿Cree que podrá mantenerse unida en adelante? La oposición entendió que este no es momento de tener crisis internas. Se han mantenido coordinados y han dejado en Juan Guaidó, declarado presidente encargado por la Asamblea Nacional el 23 de enero, el liderazgo de las acciones, lo cual fue muy inteligente. Pero llegaron a un punto en el que depende del gobierno, si cede, se entrega o cae. Entonces, cambió la tónica. Pero con una gira internacional, y ahora con una gira de movilizaciones nacionales que son rápidas, masivas, y que buscan levantar la efusividad de la gente. Pero no están planteando nada confrontativo y el gobierno sigue teniendo poder de fuego. Antes bromeaba con que tenía que buscar amigos con prohibición de salir del país, y ahora ese soy yo. Dirigentes con posiciones más radicalizadas, como María Corina Machado y Antonio Ledezma, que piden abiertamente una intervención militar internacional. ¿Qué piensa de esa postura? Asumen como líderes de opinión de una posición que creen necesaria para parecer más firmes que Guaidó. Desde su punto de vista, parece lógico. Lo importante es que no haya confrontación entre ellos y que no sea Guaidó el vocero de esas ideas. Pero no veo una ruptura. Tratan de forzarlo a ser más radical, pero no por eso generan conflicto. En ocasiones sienten que siempre tuvieron la razón cuando se ve la tosudez del gobierno, pero eso no significa que ellos imponen la agenda opositora.
En su caso se vio claramente la importancia de la presión internacional, que escaló en los últimos meses con el no reconocimiento de Maduro y las sanciones económicas. ¿Cree que ha sido suficiente o que los otros países tienen que hacer más? Ha sido una presión muy fuerte. Pero se le suma que la propia crisis económica del gobierno le pasa factura. La caída de la producción petrolera no es por las sanciones, sino porque el chavismo es corrupto y acabó con todo. Lo que ves en Maduro es un gobierno con muchas crisis en simultáneo, que afectan su propia estabilidad. Se sostiene por las armas, que siguen fieles por una razón. Muchos de los altos componentes de la Fuerza Armada están vinculados a delitos que van a ser investigados. A violaciones de los derechos humanos, otros, a corrupción e incluso a narcotráfico. Esa gente no tiene razones para salir.